Bendiciones, amados hermanos en Jesús el Cristo. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite otro día más, donde nos podemos reunir a rendirle culto en espíritu y en verdad. Es un privilegio que se nos da de parte de Dios, que entendamos, comprendamos y sobre todo creamos que el culto que damos lo damos en la dirección del Espíritu Santo, en esa llenura del Espíritu Santo, y la dirección es única y exclusivamente hacia la verdad, y la verdad es que Jesús es el Cristo. Amén. Así que, mis amados, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe y que nos hable a cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, ese Señor, por este tiempo que nos das, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, podernos reunir, Dios, con el deseo, Señor, de glorificarte, de exaltarte, Señor, de honrarte, de darte toda la oración, toda la alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque lo hacemos, Padre, dentro de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Amén. Sabemos, Padre, que el culto, Señor, la alabanza, la oración, Señor, la oración misma, Señor, esto sube delante de ti como olor grato, si está dentro de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto fue restaurado, Señor, a través del Evangelio eterno, del Evangelio que es Jesús de Cristo. Nuestras alabanzas, Señor, la oración misma, Señor, las prédicas, todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos dentro de la fe, creyendo que Jesús es el Cristo, Amén. Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú quien siga direccionando, Señor, siga llenando, Padre, para que seas tú, Padre, que nos siga abriendo más y más nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Amén. que podamos escuchar tu voz, Señor, tal cual, Señor. Tu evangelio, Señor, un evangelio que es puro, Señor, un evangelio que es sin mancha, Señor, sin mezcla, Dios. El evangelio eterno que es Jesús de Cristo, que es la vida misma, Señor. Es lo que necesitamos, Señor, y anhelamos escuchar diariamente, Señor, y también anhelamos ver, Señor, a través de las Escrituras, Dios. Amén. Oramos para que haya en nosotros ese deseo, Señor, que podamos avanzar día a día, Señor, que no nos detengamos, Padre, que no miremos atrás, Señor. Nuestra mano está puesta en el arado, Señor, y tenemos que avanzar, Señor, con el deseo, Padre, de cumplir con el pacto de la evangelización mundial, de preparar la tierra, Señor, Amén. de llenar esta tierra con un solo mensaje, con un solo testimonio, con un solo evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Sabemos, Padre, que cuando esto ocurra, Señor, cuando la tierra toda, Señor, a toda ella se le haya dado el testimonio que Jesús es el Cristo, entonces Jesús, quien es el Cristo, volverá de nuevo, Señor. Anhelamos, Padre, que sean nuestros días, Señor. Sí, Señor. Anhelamos que sean nuestros días, Señor. Y con esta fe, Padre, corremos, Señor. Así es, Padre. Corremos por correr, Señor. Corremos, Señor, con la fe de que realmente serán nuestros días. Y por eso el temor y el temblor, Señor. Por eso el temor y el temblor, para que cada vez, Señor, podamos estar firmes en el pacto, creyendo que Jesús es el Cristo. Y anhelando, Dios, cada vez poder ser más lleno de ti mismo, Señor, de este evangelio, Señor. Necesitamos este evangelio, Señor. Este evangelio que es Jesús es Cristo, necesitamos que penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, estar, como le permitiste ver a Ezequiel en esa visión, Señor, cruzando, Señor, ese río que fluía del templo, Señor. Es que es necesario, Padre, que nos llene este río, Señor, que podamos, Señor, estar profundizando en él. No queremos quedarnos con el agua a los tobillos, ni a la rodilla, ni a la cintura, Señor. Queremos ser totalmente llenos, inundados, Padre. Que nos tape, Señor. Queremos profundizar en el Evangelio de Jesús y Cristo, Señor. Queremos realmente tener la vida estando dentro de él, Señor. Porque sabemos que solo este Evangelio, que Jesús y Cristo nos da esa vida, Dios. Oramos, Padre, por esta iglesia.
Oramos, Padre, por Antioquia, oramos por Colombia, oramos por toda la tierra, Señor, sabiendo, Padre, que hay iglesias, Señor, en estos lugares donde tú has permitido, Señor, que se abran puertas para testificar el Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Son 100 países, Dios, donde has abierto puertas, Dios. Sabemos que como mínimo hay uno, Padre, que está creyendo y que está siendo direccionado por ti, Señor. Y por estos unos, Señor, tú volverás, porque esa es tu iglesia, Señor. Oramos, Padre, para que estemos todos en la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que podamos estar en esa misma dirección y con el mismo anhelo, Señor, de cumplir, de terminar la evangelización mundial, de ser tus testigos, Señor, porque realmente la evangelización mundial haces tú, Señor. Oramos para que puertas se abran, Señor, en estos lugares donde no se han abierto puertas, Señor. Allá en esos países donde no se ha podido entrar, Señor. Que se abran puertas para la palabra, Señor, para ir a testificar este evangelio que es Jesús de Cristo. Oramos para que sean encontrados la tierra buena, los hijos de paz, Señor. Sabemos que los hay, Señor, y encontrarlos, Señor, es el evangelismo, Señor. Por eso es necesario que el evangelio de Jesús de Cristo esté en nuestras vidas, Señor, creído, Padre. Que haya esa dirección, Padre. Oramos por esas puertas para que sean abiertas, Dios. Y para que, Señor, los obreros, Padre, que son pocos en este momento, entonces puedan haber más, Señor. Porque realmente la mies es mucha, Señor. Jesús el Cristo dijo que realmente oraran al dueño de la mies por más obreros. Y clamamos por esos obreros, Señor. Amén. Sabemos, Padre, que tú los vas a levantar, Señor. Permítenos, Señor, también encontrarles, Señor. Y hacerlos unos discípulos. Discípulos con la fe verdadera. Discípulos de Jesús el Cristo y para Jesús el Cristo, Señor. Discípulos que juntamente estemos dispuestos, Señor, a cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Padre. Amén. Oramos, Señor, por todas nuestras familias, Señor. Oramos, Padre, para que en tu misericordia así tú lo deseas, Señor, ellos puedan también escuchar este evangelio de Jesús el Cristo y puedan creerlo, Señor. Oramos, Padre. Oramos, Señor, para que haya esa dirección en cada uno de nosotros, Padre. Oramos para que seamos nosotros esos instrumentos en tus manos, Señor. Vasijas de barro, Señor. Insignificantes, Padre, pero que realmente has puesto en nosotros un tesoro grande, Señor. Un tesoro, Señor, que no tiene precio, Señor. Este evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Oramos que podamos, Señor, seguir siendo, como también dicen las Escrituras, Señor, esos siervos inútiles, Señor, que hacemos única lo que tú nos mandas a hacer, Señor. No hacemos más, Dios. Somos siervos inútiles. Pero realmente eso queremos seguir siendo, Señor. Siervos tuyos, Señor. Que estamos postrados ante ti, Señor. Que te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Rey, como nuestro todo, Señor. Que reconocemos que separados de ti nada somos, Señor, nada valemos, Señor. Que reconocemos que solo en ti lo tenemos todo, Señor. Eso queremos seguir siendo, Señor. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Ahora oro, Señor, para que en este momento, Señor, que va a ser abierta la Escritura, Señor, Padre, que no sea yo hablando en mi humanidad, Padre, sino que sea el Espíritu Santo mismo quien me dirija, quien me guíe, quien hable a través de mí, Señor. Así es, Señor. Que primeramente sea yo lleno de tu voz, de tu evangelio, Señor. Y sea este evangelio en mí cada vez más creído, Padre. Así Muchas es. gracias te doy, Sí, Señor. Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, hemos tenido un tiempo muy especial, un tiempo donde pudimos orar, pudimos alabar a Así es. nuestro Señor Jesús el Cristo. Y todo esto realmente nos ayuda porque cada vez nos afirmamos más en esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Nos afirmamos más en este evangelio realmente que es el que nos tiene vivo, el evangelio eterno, el evangelio que es Jesús el Cristo. Amén. Que ya sabemos claramente y que tenemos que creer que no estamos hablando de 3 o 4 libros, que no estamos hablando de una doctrina nueva, que no estamos hablando de algo del hombre, que realmente esta es la respuesta, solución, la que Dios entonces dio a la raza humana,
para resolver los tres problemas que son Satanás, el pecado y la separación. Y que solamente Jesús el Cristo podía resolver y pudo resolver. Y que el mismo apóstol Pablo entonces en el libro de Romanos claramente dice, Romanos 1, al 1 al 4, dice que este evangelio es de Dios, para confirmar claramente que es de Dios y para quitar entonces cualquier enseñanza humana. Esto no es del hombre, es de Dios, el evangelio es de Dios. Amén. Y él mismo lo anunció por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿De qué hablaron los profetas en las Santas Escrituras? ¿Cuál fue el mensaje de estos profetas en las Santas Escrituras? ¿Sí? ¿A quién señalaron entonces los profetas en las Santas Escrituras? Al Mesías, al Cristo. Y claramente ellos dicen entonces, es que el Mesías tenía que venir del linaje de David, según la carne. Y de este Mesías entonces, ellos mismos dicen, entonces es Jesús el Cristo, nuestro Señor, que también entonces es el Hijo de Dios, porque resucitó de entre los muertos, porque cumplió con la obra del Cristo. Es que el Cristo tenía que padecer, el Cristo tenía que morir, y el Cristo tenía que resucitar. Ese Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo, este es el Evangelio. No es un libro, no son 2 libros, no son 3 libros, no son 4 libros. Es entonces Dios mismo, el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación, porque realmente es la obra de Jesús, como el Cristo a través de la cruz y la resurrección, donde se resuelve el problema de la raza humana, a los que creemos. Porque esto no es a los que repiten, esto no es a los que memorizan, esto no es a los que predican, enseñan. Dice que a todo el que cree, este evangelio es el poder de Dios para salvación. Y la salvación entonces es salir de esos 3 problemas que son Satanás, el pecado, y salir de la separación, encontrarnos con Dios, vivir el Emanuel. ¿Y quién resolvió esto? Jesús el Cristo. Amén. Este es el evangelio realmente que tenemos que nosotros creer, no repetir, creer. Amén. Llegar al punto realmente de vivir con esta fe, porque esto no puede volverse simplemente como un mensaje más que venimos repitiendo 6 años, 7 años y para muchas personas más. Esto tiene que ser en nosotros todos los días la vida, porque Jesús el Cristo es la vida, porque el evangelio es Jesús el Cristo y es la vida, porque estábamos muertos, porque estábamos separados de Dios, porque estábamos en el pecado, porque estábamos gobernados por Satanás. Tenemos que creer realmente que este evangelio nos tiene vivos. Amén. Y que en este evangelio nosotros tenemos que seguir creyendo. Y que es el evangelio, que Jesús es el Cristo. No que Jesucristo, no que Cristo Jesús. El evangelio es que Jesús es el Cristo y no hay otro. Amén. No hay otro. Y con esta fe entonces también podemos nosotros cumplir con el evangelismo de la Biblia. Porque para poder hacer el evangelismo de la Biblia tenemos que creer al evangelio. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Repito mucho que Jesús es el Cristo. Yo recibo vida cuando repito que Jesús es el Cristo. Cobro vida, me lleno de vida. ¿Sí? Lo que para muchos es locura, para mí es vida. Lo que para muchos les estorba, a mí me hace falta. Que Jesús es el Cristo, yo necesito escucharlo. Cobro vida, es que cobro vida. Es que me conecto directo con Dios. Y solamente de esto podemos dar entonces esta respuesta a la que tenemos que dar. Esto es el evangelismo. Afuera no tenemos que salir a hablar de nadie, ni tenemos que ir a convencer a nadie, ni tenemos que ir a hablar de ninguna misión, denominación, organización. Nos preguntan ustedes a qué organización pertenecen, de parte de quién vienen, dónde queda su iglesia. La gente pregunta mucho eso. Nosotros simplemente decimos, nosotros estamos dando testimonio que Jesús es el Cristo. Usted quiere escuchar realmente de esta buena nueva de salvación. Usted quiere realmente escuchar la respuesta, solución que Dios tiene para su vida. Usted quiere escuchar realmente la respuesta, solución a 3 problemas que tiene usted y que tiene la raza humana, que son Satanás, el pecado y la separación. Quiere escuchar, si quiere escuchar, le damos realmente el testimonio de que Jesús es el Cristo. De lo otro no hablamos porque eso no es el evangelio. Lo otro no da vida. Lo otro no es necesario que se dé a conocer. ¿Dónde se congregan? Eso no es necesario. Lo importante es que usted pueda entonces comprender cuál es su estado y pueda creer a la respuesta, solución, al evangelio que Jesús es el Cristo. Si quiere seguir escuchando, le visitamos. Y si realmente es una persona preparada por Dios, se va a hacer un discípulo para Jesús el Cristo. No se va a hacer un discípulo para la misión o para la organización o para el lugar donde nosotros nos congreguemos. De hecho, le decimos a la gente, lo que menos nos interesa es que se congregue con nosotros. Lo que les interesa a nosotros es que usted pueda escuchar la voz de Dios
y que pueda creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. De ahí para allá, el Señor entonces dispondrá. Si quiere venir acá, pues bienvenido. Pero no vendrá simplemente por venir, no vendrá simplemente por llenar sillas, vendrá porque crea que Jesús es el Cristo. Así es. Amén. Entonces el evangelismo y la evangelización mundial entonces es realmente llenar la tierra con un solo mensaje, con un solo testimonio. ¿Qué mensaje? ¿Qué testimonio? ¿Qué evangelio? ¿Sí? El evangelio del reino, que Jesús es el Cristo. ¿Qué testimonio damos? Que Jesús es el Cristo. Y realmente creo a lo que Jesús el Cristo dijo: cuando esto ocurra, entonces volveré, vendrá el fin. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, la omega. Entonces Él dijo: voy y vuelvo. Lo esperamos. Realmente hay que tener la fe que Él viene en nuestros días. Hay que amar ese retorno, hay que amar ese regreso, y hay que correr con la fe de creer que es que solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo se puede cumplir el evangelismo de la Biblia y se puede cumplir la evangelización mundial. Y por eso Hebreos 12:2 también sigue estando en mí todos los días solo al Señor, para que mi mirada no se desvíe, Amén. para que mi mirada siga estando realmente en el autor y en el consumador de la fe, en Jesús, quien es el Cristo. Así. Dice: puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús el Cristo entonces menospreció todo, ¿sí? Sufrió todo, se entregó todo para cumplir con esa obra del Cristo, para resolver realmente el problema de la raza humana. Cuando dijo consumado es que consumado quedó. Es que el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación se terminaron para los que creemos. Se terminaron. No quedó faltando absolutamente nada. Por eso la mirada en Él, porque si mi mirada está puesta en Él, nada realmente me puede mover a mí esta fe. De eso vamos a hablar hoy. ¿Dónde es que está mi fe? ¿Dónde está fundamentada la fe de creer en Jesús como el Cristo? Y siempre que abro las Escrituras, el mensaje me lleva a lo mismo, al Evangelio eterno de Dios, que Jesús es el Cristo, y me lleva siempre a que mire a Jesús el Cristo, y me lleva siempre a que tenga ese deseo, ese anhelo de llenarme más de Jesús el Cristo. No hay otro mensaje. Las personas quieren escuchar otros temas, otros mensajes. Realmente no hay otro. Hay 66 libros. Pueden haber miles y miles de predicaciones, pero para los que creemos solamente hay un mensaje, Así es. hay una enseñanza, hay una predicación, y es que Jesús es el Cristo. Y hay un solo propósito en todas estas escrituras, y es que creamos que Jesús es el Cristo. No hay otro. Amén. No hay otro. Las escrituras no se dan para que nosotros motivemos, emocionemos, ¿sí? Para que nosotros las torzamos, para que nosotros hagamos ver cosas que queremos personal para nosotros, pero con ellas abiertas. Para eso no están. Están para que realmente creamos que Jesús es el Cristo, y los que creemos que Jesús es el Cristo, de Él tendremos que hablar, de nadie más. Vamos a mirar el mensaje del día de hoy, Lucas 6, versículos del 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Me encanta a mí realmente todo lo que Jesús el Cristo nos habla diariamente. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Buena pregunta. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? Entonces, me gusta la pregunta que Jesús el Cristo hace: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Y se trae a nuestra realidad, se trae al día de hoy, y entonces repetimos que Jesús es el Cristo, y decimos creer que Jesús es el Cristo, pero con un desconocimiento total, porque Jesús es el Cristo. Porque realmente Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Sí? Y hablamos del consumado, y hablamos de que todo está resuelto, y hablamos de que Satanás, el pecado y la separación está resuelto. Pero es que él dice acá: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Y claro que aquí entonces no ha ido a la cruz, no ha terminado con la obra de Cristo. Pero es que el mensaje es claro, tiene que haber un fundamento realmente, y si lo vemos en el contexto, entonces claramente podemos ver por qué me llaman Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Sin conocerme. Es que no me conocen. ¿Sí? ¿Y quién es el Señor, Señor? ¿Quién es Jesús el Cristo, el que está hablando acá? Génesis 1:1 muestra claramente quién es Él. Es el dueño de todo, es el creador de todo, es el que hizo todo por medio de la palabra, ¿sí? Por medio del mismo. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Sí? ¿Qué dice Juan 1:1? Es que hay que entender realmente por qué Jesús el Cristo está diciendo esto. Me llaman Señor, Señor. Pero es que hay un desconocimiento. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Realmente está hablando Él. ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué me llaman Señor si no me conocen? Es que cuando se conoce realmente a Jesús como el Cristo, se le tiene que obedecer. Pero cuando no se le obedece, es que no se le conoce, no se le cree, ¿sí? Aunque se repita. Y Jesús el Cristo, estamos hablando acá, estamos mostrando, es Dios mismo, el creador de todo, lo visible, lo invisible, el creador del cielo, de la tierra, de todo. ¿Sí? Ese es realmente Jesús el Cristo. El que creó entonces al hombre a su imagen. Génesis 1:27. De ese está hablando todas las escrituras. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El que creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De ese estamos hablando. Es que Jesús el Cristo no es simplemente una palabra de cajón, no es algo que salió nuevo hace 20 años, hace 30 años, no es una doctrina más. Por eso es que la gente afuera no quiere entender, porque se está mostrando como doctrina, porque no hay la fe, porque no se quiere creer realmente, no se le quiere obedecer a Jesús como el Cristo. Señor, Señor, pero no me hacen caso, no obedecen. ¿Sí? Y estoy mostrando a través de las escrituras quién es Jesús el Cristo. Es Dios mismo, ¿sí? Entonces en Colosenses 1:15, vamos a Colosenses 1:15, para que sigamos viendo quién realmente es Jesús el Cristo. No, que usted es una doctrina nueva que sacaron ahí, quién sabe, lo trajeron los coreanos. No, eso no es así. Eso está realmente demostrado por las escrituras. Lo que pasa es que nos falta realmente creer como se tiene que creer. Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 15 al 19 dice, para mostrar a Jesús el Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesús el Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús el Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesús el Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesús el Cristo, habitase toda plenitud. ¿Sí? Jesús el Cristo, no crean que es algo simplemente de momento. Hay que pedirle a Dios realmente que nos permita ver y creer por qué es que Él es el Señor. ¿Sí? Que Él es el Cristo, es Dios mismo. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quién es Jesús de Cristo? Es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí? No estamos, repito, no estamos hablando de algo así pequeño. Lo que Dios nos entregó a nosotros es grandísimo. Lo que pasa es que cuando nosotros realmente no podemos entender de dónde nos sacó Dios, entonces no podemos realmente entender, comprender y creer lo que Dios nos entregó. Yo anteriormente pensaba que es que la gente malagradecida, yo decía, la gente malagradecida no entiende realmente en qué condiciones estábamos nosotros. Y me dolía cuando la gente no se congregaba, no llegaba. Yo decía, son malagradecidos. ¿De dónde nos sacó Dios? Pero luego pude entender por el Espíritu Santo que no es que sean malagradecidos, sino que es que realmente no han salido del estado en el que han estado siempre. Porque una persona que agradece, entonces da todo por el Evangelio de Jesús Cristo. Una persona que está agradecida con Dios no tiene peros para congregarse, para salir, a hacer lo que Él mandó a hacer. Es que aquí dice, me llaman Señor, Señor y no hacen caso. ¿Cómo me va a decir alguien que cree que Jesús es el Cristo, que hay algo primordial que es que congregarse, que rendirle culto? ¿Cómo me van a decir eso? Que son personas que no son malagradecidas, son personas que no se les reveló el Evangelio, que el Evangelio de Jesús el Cristo no fue respuesta para ellos. Eso es así de sencillo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay que llamarlas por su nombre. Y Jesús el Cristo lo está diciendo. Gracias a Dios que esto está en las Escrituras, que esto no lo saca un hombre para enseñarlo. Gracias a Dios que es el mismo Señor que le está hablando a cada uno de nosotros. Así es. Es que está diciendo, me llaman Señor, Señor. Y usted escucha esa palabra hermosa en la calle. No, Él es el Señor. Y la gente llora, cae al piso, alaba con canciones al Señor, con Jesús al Cristo. Pero está diciendo es que no hace lo que yo les digo. De eso vamos a hablar ahorita también. Esto no es algo pequeño, por eso Dios permitió que miráramos quién es realmente Jesús el Cristo. Es Dios, es Dios, es Dios, es el todo. El que creó todo lo que usted tiene, el que le permite tener todo lo que usted tiene, el dueño de todo, es Dios. ¿Sí? Pero queremos poner a algo por encima o a alguien por encima de Dios. Perdónenme la expresión, pero qué estupidez tan grande la que hacemos nosotros. Y repito, no es que sean malagradecidos, es que no se le ha creído a Dios. Y hasta que no se le crea a Dios, entonces la persona seguirá en su estado de maldición. Así se congregue, así entonces dé lecciones, así diga que testifica. Porque realmente lo que hay dentro de una persona que cree que Jesús es Cristo sale por sus labios, por sus frutos. Se conoce una persona que cree que Jesús es Cristo. Un palo de naranjas entonces no puede dar otro fruto que no sea naranja. ¿Sí? Una persona que crea el Evangelio que Jesús es Cristo tendrá que hacer realmente el evangelismo y la evangelización mundial. Porque lo que hay dentro de él es la fe de creer al Evangelio de Jesús es Cristo. Hechos 2:36, el apóstol Pedro está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien ustedes crucifican, ¿qué hizo Dios? Lo hizo Señor y el Cristo. ¿Sí? Creo que hace ya hablamos de eso.
Es que cuando se cree realmente, entonces hay un arrepentimiento. Cuando no es un remordimiento, y usted ve a la gente llorando. Pero no es remordimiento por lo que están escuchando, es remordimiento por lo que hicieron y no alcanzaron a corregir. ¿Sí? No es realmente que la voz de Dios los esté atormentando, los esté tocando, los esté confrontando. No, no es eso. Es remordimiento. Cuando es arrepentimiento, entonces uno realmente escucha esa voz de Dios y puede decir: Señor, es que realmente estaba ciego, estaba velado, es que Satanás me tenía atrapado, es que creí que manejándome bien en lo ético, lo moral, lo social, estaba cumpliendo con todo, pero estaba en el pecado de no creerte, es que estaba separado. Pero cuando llega la respuesta, solución, entonces es que uno cae y dice: Señor, perdóneme y levánteme, porque quiero levantarme, porque quiero realmente servir. ¿Qué tengo que hacer? Fue lo que dijeron estos hermanos allá después de la predicación de Pedro. ¿Qué hacemos? Arrepiéntase, el arrepentimiento genuino, y crean realmente que Jesús es Cristo. Creyendo realmente que Jesús es Cristo, entonces es que se sale de este estado de maldición. ¿Por qué entonces se llama Señor, Señor a Jesús es Cristo y no se le obedece? Porque no se le cree, lo que dije ahorita al inicio. Porque realmente no se reconoce lo que realmente es Jesús. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo es Dios. Esta realmente es la condición del ser humano. No conoce su estado de maldición. El ser humano entonces, que tenía a Dios, que vivía con Dios, perdió absolutamente todo cuando no se aferró al pacto de Dios. También hablamos de los 8 días. Creo que hablamos constantemente del pacto de Dios. Es que el ser humano que fue creado a la imagen de Dios tenía que creerle a Dios, tenía que aferrarse a la palabra de Dios, tenía que aferrarse al pacto de Dios, tenía que creer realmente a la palabra, al verbo, a Jesús el Cristo, para continuar con vida. Este, aunque tenía vida, necesitaba creer, necesitaba aferrarse al pacto, necesitaba creer que Dios estaba por encima de él y que la orden que Dios le estaba dando era para que tuviera vida si la cumplía. Pero si la incumplía, ciertamente se iba a morir. Y claramente eso ocurrió. Y claramente eso sigue ocurriendo porque esa palabra es viva. Esa palabra está viva y sigue estando actual para nosotros. O creemos o no creemos. O estamos fríos o calientes, pero tibios no entran. Los tibios son vomitados por Dios. Dios los vomita. Y aunque no guste, aunque quieran ver a Dios misericordia, 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 misericordia. Pero es claro, el que realmente cree en Jesús de Cristo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer que Jesús es Cristo ya está condenado. No tiene necesidad ya de que haga algo más. Ya está condenado. Se rehusó a creer en Jesús como el Cristo. No, pero es que repite. Pero es que no es que repita. No cree. ¿Y cuándo lo demuestra? Cuando hace todo lo contrario a una persona que crea que Jesús es Cristo. Cuando los frutos son contrarios a la fe de creer en Jesús como el Cristo. Cuando pone en lugar cualquier persona, cualquier cosa, antes que a Jesús es Cristo. Él no cree. Repite. Y por repetir no hay salvación. O aquí en las escrituras no dice que el que repita, dice que el que cree. Amén. A no ser que haya otra Biblia por ahí no la conozca yo, o la tengan ellos, y entonces ellos estén basados en que es que hay que repetir. Aquí dice claramente que el que cree. El hombre perdió el pacto de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque entonces lo desconoció. En cuanto a la mujer, ignoraba. Y en cuanto al hombre, no creyó. Y entonces Apocalipsis dice claramente lo que ocurre cuando yo le pongo, le quito. Dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Dice que el que añada o el que quite al pacto de Dios, a lo que Dios ya dijo, está bajo maldición. Es quitado del libro de la vida. ¿Sí? Tiene 3 problemas inmediatamente. Y el primero que le aparece es la serpiente, es Satanás. Y Satanás sí sabe qué vino a hacer. Satanás no está jugando. Satanás no está como los cristianos, que solamente se congregan cuando pueden. Satanás trabaja día y noche, no descansa, y su objetivo es uno. Entonces, que no se crea el evangelio. Seguir a los que tienen velados, que sigan velados.
Y a los que están medio creyendo, entonces tumbarlos, para que no crean y para que se pierdan. Y a los que creemos, entonces su trabajo es bolear día y noche con dardos de fuego. Tratar que desviemos nuestra mirada, tratar de entretenernos para que se pierda el pacto. ¿Sí? Y entonces a la mujer, a Eva, fácilmente la engañó. Es que cuando no se cree, cuando no se conoce, entonces fácilmente se pierde el pacto de Dios. El pacto de Dios, en Génesis 2, 16, 17, dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pacto de Dios. No dijo más nada Dios. ¿Sí? Coma de cualquier árbol, pero de este no. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no vaya a comer, porque si comes ciertamente morirás. Y entonces vemos a la mujer hablando con la serpiente, con Satanás. Y son 5 palabras las que logré mirar aquí ayer en las escrituras, que quitó y añadió. 5, dio 5 cosas diferentes. Y acabamos de ver lo que dice en Apocalipsis: el que le añade o el que le quite está bajo maldición. Y la maldición es estar bajo Satanás, bajo el pecado, estar separado de Dios. Y inmediatamente quedaron fuera. ¿Sí? Dice claramente aquí: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso no dijo Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, tampoco dijo Dios. No comeréis de él, tampoco dijo Dios. Ni le tocaréis, tampoco eso dijo Dios. Para que no muráis, tampoco eso dijo Dios. ¿Sí? Cambió todo. Le añadió y le quitó. Bajo maldición. Ya Satanás estaba en su ataque directo. Atacó la ignorancia y atacó la incredulidad. Cuando no se le cree a Dios precisamente, entonces, cuando no estamos aferrados al pacto de Dios precisamente, entonces ¿qué es lo que pasa? Que fácilmente se escucha la voz de Satanás. ¿Y a quién se termina obedeciendo? A Satanás. Sencillo. Sencillo. Pero es que aquí hay que ver algo, que Dios le está entregando el pacto a Adán, que estaba en la gloria de él. ¿Qué era más sencillo? Creerle a Dios. ¿Sí? ¿Por qué estamos mostrando todo esto? Porque es que a Jesús de Cristo también pasa igual. Cumplió con la obra de Cristo, pero no se le cree. Consumado es, pero no se le cree. Dios le está entregando todo al hombre. Reine, gobierne, todo esto es suyo, pero no se le olvide que yo estoy por encima de usted. Pero no se le creyó. Pero llegó Satanás y le dio 2 o 3 palabras y ¡traque! Me lo llevó. ¿A quién terminó obedeciendo? A Satanás. Esto es un enemigo fuerte. ¿Qué ataca a quién? La incredulidad y la ignorancia. A Eva le atacó su ignorancia, pero a Adán le atacó su incredulidad. Génesis 3:6 entonces muestra claramente que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dónde estaba Adán? Estaba lejos, por allá unos cientos de kilómetros, estaba al lado de ella. Pero la incredulidad le pudo más que la misma ignorancia. Si uno se pone a mirar esto, fue más incrédulo. La incredulidad de Adán estuvo por encima de la ignorancia de Eva. ¿Sí? Eva por lo menos ignoraba, pero ese creía prácticamente. Dios le entregó el pacto, lo conocía, pero no le creyó a Dios, le creyó al diablo. Y esto es el pecado. No creerle a Dios es el pecado, no creer al pacto de Dios es el pecado. Y por ende entonces la separación. Génesis 3:7 muestra que entonces ellos quedaron en la carne. ¿Sí? Espiritualmente quedaron separados de Dios, quedaron bajo maldición, fueron echados fuera, Dios los echó. Y entonces en este estado en el que quedó esta parejita, realmente ¿quién puede obedecer a Dios? ¿Hay alguien que pueda obedecer a Dios en el estado de Adán y de Eva? Toda la humanidad quedó en ese estado. ¿Hay alguien que pueda entonces obedecer a Jesús de Cristo? No, que no lo conocen. No lo conocen. No pueden obedecer realmente
lo que no conocen, lo que no creen, no pueden obedecer a lo que no creen. ¿A qué obedece el ser humano separado de Dios? A su papá, al diablo. Así se congrega. ¿A qué obedece entonces realmente el ser humano separado de Dios? A todos los que el diablo le ponga. Pero a Dios no puede obedecer porque no lo conoce, porque está lejos, está separado de Él, porque perdió su origen, porque pasó de ser hijo de Dios a ser hijo del diablo, porque pasó de ser un hombre, un ser que era de realeza, a ser esclavo. Así diga que no es esclavo, que a él no lo manda nadie, lo manda el diablo. No, a mí no me manda ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, lo manda el diablo y punto. No lo manda, ¿para qué quiere que lo mande otro? Si lo manda el diablo. ¿Ah? En mi casa hago lo que quiera. Mentira, lo manda el diablo. Si no, si su origen está perdido, pertenece al diablo. Y todo el que pertenece al diablo, Juan 8:44 dice que va a hacer los deseos de ese padre. ¿Sí? Va a ser mentiroso igual al padre. Va a engañar igual que ese padre. Es asesino igual que ese padre. ¿Sí? Entonces su origen se perdió. Pero se congrega y canta y tiene bonita voz. Y sirve en la puerta y hace muchas cosas. Pero es hijo del diablo. ¿Qué podemos hacer? Porque su origen se perdió. ¿Sí? Lo que Jesús de Cristo está diciendo es claro. Me llaman Señor, Señor, ya en ese contexto. Pero realmente es que no pueden hacerle caso. No lo conocen. Nadie puede entonces obedecer a Dios sin realmente conocer quién es Dios. Así tenga su palabra en la boca tan grabada y así hable de Dios, de Diosito, de Abba, de Papito mío, de todo lo que la religión dice. Si no se cree realmente en Jesús como el Cristo, no hay nada. No hay nada, no se resolvió el estado de maldición, no se ha resuelto. En esta condición está la raza humana. Y entonces, realmente, ¿qué tenemos que hacer? Jesús el Cristo es la respuesta, solución. Dios dio esa respuesta, solución. Para poder reconocer, llamar, creer que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es mi Señor, yo tengo que reconocer mi estado, lo que ahorita decía. Pero ¿quién realmente lo va a llamar el Cristo si no sabe realmente de dónde lo sacó el Señor? Así hoy diga que sí sabe, no lo cree. No lo cree porque hoy le digo, el que ha creído que Jesús es el Cristo, entonces depende de Él, pertenece a Él, vive por Él, vive para Él. No hay nada por encima de Él. Esto es más distinto. Lo que pasa es que esta fe es tan hermosa que no es para multitudes, es para pocos. Es para pocos. Y cada vez este mismo evangelio eterno, que es de misericordia, que es de amor, que es Dios mismo, va a unir a un poco y va a sacar multitudes. Los va a sacar realmente de las congregaciones donde están cómodos, los va a sacar. No los va a sacar el pastor, no los va a sacar el líder, los va a sacar Dios mismo ya cansado. Realmente, porque el que no es, se va y dice, los tibios, ¿es frío o caliente? Porque tibio, o sea, él mismo los va a vomitar, ya no hay nada que hacer. Lo digo yo, no, lo dice el mismo Señor. Apocalipsis lo dice claramente. Porque ya está diciendo, defínase pues, o cree o no cree. Uno puede seguir con esa tibieza, porque los va a vomitar. Entonces, la iglesia de Jesús de Cristo va a ser poca. 500 vieron todo lo que ocurrió con él. Pruebas indubitables de que Jesús realmente es el Cristo. Y 120 creen. ¿Dónde están los otros 380? Huyeron, porque les pudo el temor a la muerte. Les pudo más la familia, les pudo más la realidad, les pudo más lo que pudieran estar viendo en el momento que ya lo que tenían que hacer. 120 que dijeron vamos a hacernos matar si toca hacernos matar, porque nadie podía hablar de la resurrección de Jesús de Cristo en ese tiempo. 500 que están viendo realmente que Él es el Cristo y 120 que están creyendo. Los otros 380 ¿qué pasó? Cobardes. Entonces no podemos nosotros esperar, no, es que si yo no veo, no creo. Así vea, si no va a creer, no cree, así vea. Y se demuestra a través de la realidad, a través de la situación que estamos viviendo. Es así de sencillo. Yo escucho mucho decir eso. Santo Tomás decía eso. Tomás decía lo mismo, venga, si yo no meto el dedo,
Entonces no puedo creer. Jesús es Cristo Dios, bienaventurados los que ven, los que creen sin ver. ¿Sí? Amén. Bienaventurados los que creemos sin ver. Y estos 500 entonces, miren que están viendo, solamente 120 me están haciendo caso. Porque es así de sencillo. No podemos llamar Señor, Señor a alguien que no le reconocemos como Señor, que no le reconocemos como el Cristo. ¿Cómo voy a decir que Jesús es el Cristo y no le reconozco tampoco como el Cristo? Porque es que el Cristo es el que resuelve los problemas de la raza humana, es el que resuelve absolutamente todo. Esa es la solución que Dios dio desde el principio. Génesis 3:15, nosotros vemos constantemente los textos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció ¿quién? El Hijo de Dios, Jesús de Cristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 claramente dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Tengo que creer. Amén. Tengo que creer que el diablo está vencido, que el Cristo lo derrotó y que el Cristo es Jesús. Tengo que creer que Jesús es el Cristo. Tengo que creer que realmente Él es Dios, que Él es mi Señor. ¿Sí? Tengo que creer a la hora del consumado. Amén. Isaías 7:14 también nos habla entonces de ese otro problema que se tiene que resolver. Textos que escuchamos mucho, que leemos mucho, pero que entonces no estamos creyendo. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que realmente es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros cuando creemos. Que Jesús es de Cristo, Juan 14:6, Jesús de Cristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Hebreos 10, 19 y 20, entonces está diciendo claramente, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús de Cristo, por el camino nuevo y vivo, que Él, el Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Se resolvió o no se resolvió el problema de la separación? ¿Estamos en el Emmanuel o no estamos en el Emmanuel? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Isaías 53. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Marcos 10:45 dice Jesús de Cristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida, para derramar su sangre en rescate de muchos, de los que creen, de los que creemos. Y Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿qué? Por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, y que obtuvo eterna redención. Está resuelto el problema del pecado, está resuelto el problema de la separación, está resuelto el problema de Satanás. ¿Sí? Amén. Hay que entender esto, hay que creer esto, para poder entonces reconocerlo como mi Señor, como el Cristo, realmente, como lo que es Él, como Dios mismo, que puede haber esa fe firme en mí. ¿Sí? Isaías 9, 6, 7. Mire todo lo que dice Jesús de Cristo, es que no es una frase de cajón. Hermanos, esto no es algo así de momentico. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Jesús es Cristo. Dios, ¿qué dice acá? Dios fuerte. Es Dios. Es Dios. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Del 11 al 14. ¿Qué dice? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, oiga lo que decían a gran voz de Jesús el Cristo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es Jesús es Cristo. ¿Sí? Es Jesús es Cristo. Este es el Evangelio. Esta es la respuesta, solución para cada uno de nosotros. Este es el Señor de señores, el Rey de reyes. Este es el Cristo. O sea, ¿qué más queremos pues? ¿Cómo es que realmente nosotros tenemos que ver a Jesús como el Cristo? Y claro que es el Señor. Es que el Señor, ¿qué quiere decir? Es el dueño. Es el que me compró. Nosotros éramos deudores. No teníamos cómo realmente pagar lo que debíamos. ¿Sí? Toda la ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. Pero es que realmente Jesús el Cristo tomó nuestro lugar. Deudores somos. Le pertenecemos es a Él. Él está comprándonos. Y con precio de sangre. Acabamos de ver todo por sangre. ¿Sí? Ahora entonces nosotros tenemos que creer como se tiene que creer. Es que si yo creo realmente en Jesús como el Cristo, si yo creo que Él es mi Señor, si yo creo que Él es mi dueño, entonces ¿yo qué vengo siendo? Yo soy un esclavo, es que le pertenezco. Tenemos que tener también nosotros claridad en esto. Él allá, yo acá. Adán tenía que estar en esa condición, Dios allá y yo aquí bajito, para poder seguir dependiendo de Él. Porque el esclavo entonces necesita a su dueño. El siervo necesita a su dueño. Los hijos necesitan a su padre. ¿Sí? Nosotros, hijos, esclavos, necesitamos de la vida, del Cristo, del pacto, todos los días. No es simplemente los domingos, cuando de pronto haya tiempo de congregarnos. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo necesito creer que Jesús es Cristo. Necesito entender realmente que ahora le pertenezco a Él, que no hay nada por encima de Él, que todo es de Él, que si vivo, si respiro, si me muevo es porque Él lo permite, que si hablamos es porque Él lo permite, que si nos movemos es porque Él lo permite, que si comemos es porque Él lo permite. Nada es de nosotros. Tenemos que llegar a ese nivel de entender que nada es de nosotros, que es que creemos que es nuestra. No, esto es mío, es que yo lo que digo, es que esa sabiduría que tengo, es que esa voz que tengo, cómo canto de bonito. Nada es de nosotros. Sí, es. Nada es de nosotros. Lo que pasa es que hay que entender primero de dónde me sacó el Señor. Cuando realmente reconocemos de dónde nos sacó el Señor y en qué lugar nos tiene el Señor. Hombre, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Yo no sé qué más queremos. Entonces, ya cabe decir, realmente, si nosotros creemos que Jesús es de Cristo, creemos que Él es el Señor. Y Lucas 6:47, al texto que comenzamos. Lucas 6. Entonces nos demandan unas cositas acá. Ya esto ahora sí es para los que creemos. Jesús el Cristo nos dice algo a los que creemos y tenemos que obedecer si realmente le creemos. Lucas 6 versículo 47 dice:
todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. En pocas palabras está diciendo, todo aquel que cree en Él como el Cristo, oye realmente su palabra, el pacto, lo cree, el evangelio eterno lo cree, que sigue, lo obedece, cree, se aferra al pacto y obedece. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces hay una obediencia, se tiene que cumplir con algo, y es el evangelismo y la evangelización mundial. Se tiene que cumplir con eso. El evangelismo y la evangelización mundial tiene que estar en nosotros. Si yo creo el evangelio de Jesús y Cristo, tiene que estar también el evangelismo y la evangelización mundial. Y lo hemos hablado muchas veces, no es viajes. El evangelismo se cumple desde el lugar donde estamos. Amén. Se cumple ahí, en el Jerusalén, pero tampoco quedarnos allí. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Avanzar, avanzar, avanzar. La evangelización mundial se cumple también desde donde nosotros estamos. Ahorita ahora vamos, si Dios permite que vayamos a otra parte como testigos, se hará. Pero y si Dios quiere enviar acá, desde acá también se hará. Porque acá también Dios enviará personas de muchas naciones a que vengan y escuchen. Donde estaba Pedro, entonces estaba predicando que Jesús es Cristo, y las naciones que estaban allí, o los representantes de esas naciones estaban allí en ese momento, y estaban escuchando realmente el mensaje de parte de Dios. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Tenía que ir a su nación con el evangelio que estaban escuchando, con la voz de Dios, con el pacto que Jesús es Cristo, y tenían que caminar de esa manera. Entonces hay momentos donde podremos ir, pero hay otros momentos donde Dios va a enviar. Por eso es que yo tengo que creer que Jesús es Cristo, porque si no creo, pues Dios no nos puede usar si no tenemos esta fe. Así es. Porque no necesitamos que nos mueva el hombre, necesitamos es que Dios nos guíe, que Dios nos mueva, que Dios nos dirige, que Dios nos llene, porque todos nos vamos en esa dirección de Dios, y es más fácil. Cuando es guiado por el hombre es muy complicado, porque entonces hay que hacer hay que hacer lo otro, es más la carga. Pero cuando es directamente de parte de Dios, la dirección entonces va a ser una. Y esa llenura del Espíritu Santo va a estar también en nosotros. Ese es el Emmanuel, es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Sí? Amén. Tenemos que creerlo. Dios está con nosotros, es el Emmanuel. Para siempre, dice ahí, para que esté con ustedes, para siempre, no de momento, para siempre, si se cree. Entonces, Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Edificar, cavar, ahondar, el fundamento que hay que buscar, ¿sí? Entonces, cuando se cree que Jesús es Cristo, comienza realmente un proceso de fe en nosotros. Y no es como quedarnos con el agua a los tobillos, es que hay que empezar realmente a construir. La fe en nosotros se tiene que construir, y no se puede construir sobre la arena, no se puede construir sobre un fundamento diferente al que ya Jesús y Cristo nos dio. No se puede construir sobre el humanismo, sobre la teología, sobre otro evangelio, no se puede. Se tiene que construir realmente en la roca. Entonces hay que empezar realmente a ahondar, hay que cavar, ¿sí? Hay que profundizar. No nos podemos quedar en la orilla repitiendo que Jesús es el Cristo nomás, lo que enseña ya el pastor y punto, que nosotros tenemos. No, hay que ir realmente a seguir profundizando. Se nos dieron 66 libros, hay que empezar a cavar, a mirar realmente la profundidad de lo que es Jesús y Cristo, de lo que es Dios. Hay que entrarle, hay que ahondar, ¿sí? Hay que ahondar lo más profundo que se pueda, hasta llegar a ese fundamento que es la roca. Y ahí cuando estamos en la roca, en el Cristo, entonces se levanta realmente, se comienza ese proceso, se comienza a levantar la fe de cada uno de nosotros sobre la roca, sobre el fundamento mismo que los apóstoles tuvieron. Porque los apóstoles no tuvieron otro fundamento. ¿O sí? Efesios 2:20 muestra que no. Solo fundamento tuvieron ellos. Efesios 2:20 es claro también. Dice acá, Efesios 2:20.
de que me metí en otro lado. Efesios 2:20, entonces dice acá claramente, edificados, ¿cómo? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue ese fundamento de ellos? Dice acá, siendo la principal piedra de ángulo Jesús el Cristo mismo, la roca. No tuvieron otro fundamento, ¿sí? Los profetas y los apóstoles. El fundamento fue la roca, el Cristo. Ahí se tiene que fundamentar nuestra fe también. Dice aquí el 21, en quien todo el edificio, mire, ahí va el crecimiento, bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor, ¿sí? Con quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Es espectacular. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo y nos quedamos simplemente en las orillas, no pasa nada. ¿Sí? Se va secando esa agüita, se va secando y lo secamos parejo con el agua. Hay que entrar, hay que profundizar lo que Jesús de Cristo está diciendo. Una persona realmente que ha creído, entonces tiene que entrar a esto. La roca, cuando se habla de la roca se habla de Jesús de Cristo. Primera de Corintios 10:4 muestra también la roca para mostrar a Cristo. Para que no crean que es una roquita cualquiera por ahí. Dice claramente, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y esa roca quién era? El Cristo. ¿Dónde tiene que estar nuestro fundamento? En la roca, en Jesús de Cristo. Allí tiene que estar nuestra firmeza. La misma que Jesús de Cristo le dijo a Pedro. Entonces yo no veo otro mensaje aquí que podamos nosotros, del que nosotros podamos hablar. Todo es Jesús de Cristo. Y el propósito es el mismo. Que creamos, que creamos, que creamos. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Y qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Lucas 6:48 está hablando de esto. Entonces cuando viene la inundación, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada porque está sobre la roca. Las puertas del Hades no pueden realmente contra la iglesia, porque está fundada en la roca, porque está en el Cristo, porque está dentro del Cristo. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Dice que Jesús de Cristo dijo que Satanás entonces había pedido a los apóstoles para zarandearlos. El zarandeo también para nosotros está, pero como estamos sobre la roca, las puertas del Hades no pueden. Esos ríos, por mucha guerra que traigan, no nos tumban. Jesús de Cristo dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces realmente tengo que, mi fe tiene que estar en la roca. Si se viene todo esto, mi fe está en la roca. ¿Sí? Juan 16:33 también habla algo referente a esto. Juan 16:33, vamos a mirar Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Estamos sobre la roca, sobre la roca. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, y de que olemos a la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Necesita realmente que tengamos esa fe, que estemos en la roca, que estemos creyendo que Jesús es el Cristo. Y el texto termina acá diciendo en el 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El fundamento entonces que se está dando para los que creemos es la roca, y ahí tenemos que estar. Y para los incrédulos es la arena. ¿Sí? Rápido lo va a sacar, lo que ahorita hablábamos aquí. No somos nosotros los que sacamos a nadie, es el fundamento mismo. Si mi fe está en el fundamento, en el Cristo, ahí estamos.
Y ahí avanzamos hasta ver el pronto retorno de Jesús Cristo e irnos con Él. Y los que no, entonces se van a desmoronar. ¿Sí? Van al piso, no hay nada que hacer. Oremos realmente para que Dios nos ayude a que esta fe en nosotros esté clara, que podamos realmente creer hasta el final que Jesús es el Cristo, y que sea cual sea la situación, la realidad que podamos llegar a vivir, entonces nuestra fe nunca vaya a faltar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos da, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Dios. Oramos, Señor, porque necesitamos, Padre, creer, Señor, de una manera más precisa, Señor, de una manera más correcta, Señor, en Jesús como el Cristo, Señor. Creer, Señor, que Jesús el Cristo realmente eres tú mismo, Señor. Dios, eres tú, Señor, el único Dios vivo y verdadero, Señor. Que necesitamos, Señor, de ti, Padre. Que necesitamos depender de ti, Dios. Que podamos nosotros realmente darlo todo, Señor. Tú lo has dado todo ya por nosotros, Señor. Entregaste a tu amadísimo Hijo, Jesús el Cristo, Señor. Ya todo fue consumado, Señor. Solo nos pide a nosotros que creamos, Señor, en esa obra del Cristo que hizo Jesús. Que podamos obedecerle, Señor. Que podamos reconocerle como nuestro Señor. Que podamos, Señor, estar a sus pies 24 horas, Señor. Que podamos ser esos siervos, Señor, que aunque inútiles, Padre, estemos ahí dispuestos, Señor, para ir a hacer lo que se nos debería hacer, Señor. Padre, oramos, Señor, porque necesitamos más de esta fe verdadera, Dios. Aumenta esta fe en nosotros, Señor, que podamos creer, Padre, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que esto no sea un repetir, Dios. Necesitamos, Señor, creerte, Padre, depender de ti, Señor. Necesitamos morir a nuestra humanidad, Señor. Necesitamos vivir más en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos cumplir con el evangelismo y con la evangelización mundial. Anhelamos, Señor, seguir siendo tus testigos, Señor. Testigos de la obra de Jesús como el Cristo hasta lo último de la tierra, Señor. Estamos delante de ti, Padre, y clamamos, Señor, para que tu misericordia siga estando sobre nosotros, Dios. Para que nos llenes de esa sabiduría, Padre, que viene de parte tuya, del Cristo. Del Cristo, Señor. Necesitamos ser llenos del Cristo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.